Muy buena tarde, queridos hermanos, queridos amigos y todo público en general que pueda y quiera atender a esta serie de videos. Eh, Quiero retomar a partir de hoy el tema relacionado al Mesías. Hoy voy a tocar la segunda parte de este estudio que vengo compartiéndoles. Hoy veremos la segunda parte. ¿Mm? Eh, el pasado de nuestro padre Adán no lo llevaba a calificar para ser el progenitor del Mesías, del Hijo de Dios, del ungido de Dios. Entonces, les recuerdo que nuestro padre Adán fue un nefilim, fue un caído. Y yo sé que esto genera mucho ruido en aquellos que atienden a esta enseñanza. Pero claro, les voy a dar algunos aspectos, brindar, para que puedan de esta manera entonces asociarlo. Eh, de hecho, Adán es nuestro padre, ¿sí? Del género humano, y se identifica obviamente con nuestro sexo, con el sexo del varón. Por lo cual llevamos grabado en nuestra genética esa forma que tenemos. Dentro nuestro está así lo positivo como lo negativo, la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios no va simplemente a determinar que un ser, por el hecho de haber nacido y decir, bueno, nació, pero ya nació mal, tiene una tendencia mala. Con eso es suficiente para que Dios lo tilde de mal individuo, mal ser, y en consecuencia no le dé la posibilidad o beneficio, no le haya dado, en el caso de Adán siempre hablo, no le haya dado el beneficio de ser el progenitor del Mesías. No, cada individuo en este mundo que nace, Dios lo hace nacer, sí, con una tendencia, eso es innegable. Pero luego el individuo al cabo de años va dando demostración y demostraciones de su conducta. En este caso sucedió que nuestro padre Adán ya tenía, ¿sí? Porque él venía de otra civilización que Dios había formado y él había formado parte de esa civilización. Claro, ¿cómo? Como un caído. Él había conformado así una unión con otro ser angelical, ya lo he comentado, con otro ser angelical. Entonces, había demostrado una conducta, un carácter por el cual ya Dios lo evaluaba. Uno dice, aquellos que no entienden esta parte porque no conocen de historia, no conocen de geografía, no conocen de costumbres del pueblo hebreo, lo cual son cosas fundamentales para la interpretación de muchos aspectos de la historia, por no decir todos. Estos se están perdiendo, sí. Pero bueno, decía entonces, Adán no reunía las características para ser el progenitor del ungido de Dios, de modo que eh, no permitió Dios, no tomó genética de varón para que interviniera al momento de ser engendrado el ungido de Dios. Tenía que nacer y ser engendrado en estado de perfección. Entonces, aquí fue que empleó el obrar de su
espíritu, del Ruach HaKodesh, del espíritu santificado de Dios. ¿Sí? No es el Espíritu Santo porque no nació así. Dios lo santificó para sí, lo tomó para sí, Dios lo creó, lo tomó para sí, ¿sí? Lo perfeccionó, lo instruyó. Esto está en un texto bíblico, un solo texto bíblico existe de que habla de que el Espíritu de Dios, que representa a Dios, que es el poder de Dios, tiene y ha tenido un día de creación. Bien, volviendo al tema, Dios no tomó genética de varón para que interviniera engendrando al Hijo, al ungido de Dios, porque hubiese sido sino un ser como cualquiera de nosotros, con todos los aspectos erróneos, en las falencias, entonces con esa capacidad negativa que no hubiese podido sencillamente ser portador del nombre de Dios. Hablo del total de los dones de Dios. Por eso hay quienes lo confunden hasta el día de hoy con Dios y declaran que es Dios. Y no es así. Él representó a Dios como, si dijéramos, es el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Cielos, aquí en la tierra. Bien, entonces decía que nuestro padre Adán fue un nefilim, fue un caído. Claro que sí. Para nosotros, hombres que nacemos con el grado de imperfección, que nacemos por causa de la genética de nuestro padre Adán, Dios ha dejado la Torá. La Torá es el medio por el cual, estudiándola, pues llevándola a la práctica y viviendo conforme la Torá dice, enseña, entonces podemos evadir todos ese conjunto de errores que están en nuestra genética. Podemos identificarlos y podemos quitarle la potestad que nos llevaría a transgredir y posteriormente a pecar. Eso a través de la Torá. Recuerdo, Salmo 19, verso 7, dice que la ley de Dios es perfecta, que tiene la capacidad de transformar el alma, porque así está el secreto. Aquellos que hasta el día de hoy han rechazado la ley y que más aún declaran, predican y enseñan que la ley pasó de tiempo, que la ley fue para la época de los judíos antiguos, están totalmente equivocados, totalmente equivocados. La ley es la palabra eterna de Dios. Que no hayan sabido interpretarla, bien, es un tema y un problema gravísimo. Pero de ninguna manera, porque venido el Mesías, la ley no se acabó, la ley se acentuó. Usted va al texto de Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, el mismo Mesías, el ungido de Dios, dice: tengan en cuenta, hijos, que yo no he venido para abrogar la ley. He venido para mostrarles cómo se cumple. Así que tengan muy en cuenta esto y mucho cuidado al momento de rechazar la oferta de Dios. Esto no es una dádiva. La ley no es una dádiva. La ley de Dios, la Torá, es un don de Dios. Por lo tanto, es importantísimo tomarlo, hacerlo propio y buscar interpretarla, porque allí está la vida eterna. Bien lo dice el Mesías en Yohanan, en Juan capítulo 17, verso 3, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, el Mesías, al cual has enviado. La vida eterna es eso, el conocimiento del Padre juntamente con el Hijo. Bien, continúo. Entonces,
ha habido un grupo de profecías muy importantes que hablaban de la venida del Mesías. Por ejemplo, el caso de Isaías 7:14. Isaías es un libro mesiánico, de carácter mesiánico, porque allí está muy detallada la forma del Mesías, su carácter, su obra y también su final. Final como obra aquí en la tierra. Eh, Isaías 7:14 habla con toda claridad y el profeta dice que el Señor mismo les dará señal, ¿sí? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Entonces, la Virgen concebirá, la cual fue Miriam, la promesa de un hijo, sí, allí estuvo, y será su nombre Emmanuel. Ahí hay un guión medio separado. También tenemos un texto en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, en los versos 6 y 7, que dice: un niño nos es nacido, un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de 5 atributos, no son nombres propios de ninguna manera. Tanto el Padre como el Hijo no poseen nombres propios, son solo atributos de la grandeza que conllevan. En el caso nuestro, de los hombres, pasaría lo mismo. Dios tiene prometido que nos daría un nombre nuevo, pero el nombre nuevo nos lo da a partir de que comenzamos a caminar en la santidad que Él desea, no en la que nosotros creemos que estamos transitando, sino cuando Él da la voz de aprobación, entonces a partir de ahí nos comunica que el nombre que Él nos ha legado es tal. Y ahí tomará el hombre conocimiento del nombre que Dios ha escogido para él. De esta manera es. Bien, estos textos, si bien hay muchos más que hablan de la venida del Mesías, pero estos son por ahí los más salientes quizás. Y está hablando de que nacería un ser de una mujer virgen, ¿sí? De una beulá, en hebreo, beulá, de una virgen, ¿sí? Hay traducciones que cometen un error gravísimo y en vez de beulá tradujeron betulá. Betulá es una mujer joven que concibe, pero una mujer joven que concibe no indica que sea virgen. Aquí el texto original dice que una beulá concebiría, una virgen concebiría. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser un varón que abra también la matriz de la mamá. Y ese automáticamente es consagrado a Dios. Bien. El nacimiento del Mesías, precisamente el ángel Gabriel, es el que le comunica a Miriam que concebiría y que daría a luz un hijo, un ser que sería engendrado por el Espíritu del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y hay un texto que está muy mal traducido. Han querido darle una mano a Dios, ayudarlo, no entendiendo que Dios no necesita ayuda. Quien necesita somos nosotros, los hombres. Y el texto dice que Yosef, que traduce José, Yosef se entera que su mujer estaba embarazada, y entonces dice que como era un varón justo, quiso dejarla en secreto. Miren que eso realmente es inaceptable. En cualquier
eh, en cualquier cultura, en cualquier educación, no tiene cabida esto. Un hombre que se une a una mujer que es virgen, no importa si se casa o no se casa, pero se une a esa mujer que nunca la tocó y de pronto se apercibe que la mujer está embarazada. ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, no le voy a hacer, dice el texto, no la quería infamar, ¿no? O sea, quería hacerle mala fama. Entonces voy a dejarla para no hacerle mala fama, para no dañar su reputación. Pero dentro de la cultura hebrea no entienden que si el hombre abandona a una mujer que está embarazada, es mucho peor la degradación de esa imagen de esa mujer, de la reputación justamente, es mucho peor. ¿Sí? Como no conocen de costumbres, quien tradujo no tuvo en cuenta este tipo de cosas. Entonces, quiso acomodarlo conforme a la mente occidental, la cual es una barrera para interpretar los escritos sagrados. José, como cualquier hombre en su situación, la enfrentó a esa joven, porque él era un hombre bastante más mayor que ella, que Miriam, la enfrentó y le dijo, yo te quiero, yo te amo quizás, pero me vas a dar razones, ¿sí? De quién es el hijo que llevas en el vientre, porque yo no te he tocado. Y me lo vas a decir y me lo vas a declarar, porque esto sucede en cualquier cultura, queridos amigos, hermanos, en cualquier cultura. El hombre interpeló prácticamente a la mujer y tenía que declararle la verdad. ¿Sí? Y lo hizo realmente ofuscado, molesto, porque esto no es para un diálogo formal casi, no. El hombre habrá sido justo, bárbaro, perfecto, pero tenía sus razones para hacer un reclamo semejante. ¿Eh? Era como que se le estaban burlando en su misma cara a la mujer y nada le había dicho. Ella no le declaró nada. Por eso es que luego cuenta el texto que el mismo ángel, el texto dice un ángel del Señor apareció, no, el mismo ángel Gabriel vuelve y habla con el varón y le dice, no te pongas mal, ella no te ha engañado, lo que lleva en su vientre fue engendrado por el Espíritu del Creador, ¿sí? El ser que nacerá servirá a Dios de manera incondicional, que ojalá cada uno de nosotros pudiésemos decir lo mismo con referencia a nuestro Dios. Porque a nuestro Dios hay que servirlo como Dios, como Señor y como Padre. A ver si esto lo sabían. Es un compromiso muy, pero muy profundo y muy delicado, porque hay que mantener permanentemente el equilibrio. Hay que amarlo y servirlo como Dios, como Señor y como Padre. ¿Sí? Bien. Entonces, decía, de la fecha que se tiene como referencia de nacimiento del Mesías, ese año 1, no fue tal. El Mesías nace, si lo miramos en la división de las eras, él nació en el año 6 antes de la era común, antes de la era que se declara del Señor, del Hijo de Dios. Bien, él nació en el año 6 antes de la era del Señor. Estos registros están perfectamente tomados por dos hombres. Miren qué cosa, por dos hombres están. Primeramente, fue un historiador, el cual llamado Flavio Josefo, ¿sí? Que fue un hombre que registró información, pero
extraordinaria que no tiene precedentes. Y la otra información la brindó Herodes el Grande, porque también estaban los registros del Palacio Real, donde figura el nacimiento del ungido de Dios. Bien, hasta aquí esta entrega. Los bendigo en el nombre de Hashem, del Eterno, del nombre eterno, y los espero para el próximo video. Shalom Aleichem, paz a ustedes, suscríbanse, escriban, envíen comentarios, por favor.